2023, día de Adiyar, la continuación del estudio del libro de N. Sri Ram, Un teósofo mira al mundo, en la página 90 y en el después del primer punto y aparte, al inicio de la página. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Como es natural, aunque vamos a hacer la sesión de estudio y nos vamos a referir un poquito más en las 2 horas del estudio del libro de Lev Bitter, El lado oculto de las cosas, pero sí vamos a dedicar la energía de esta sesión de estudio de hora y media, fundamentalmente, a nuestra sede de Adiyar, que es el nombre que tomó esta festividad, aunque en un inicio, en 1907, cuando el coronel Olcott falleció en el mismo cuartel general, a las 7 de la mañana del día 17 de febrero de 1907, Annie Besant, que fue la que como presidente internacional sustituyó al presidente fundador, sugirió de que se conociera como el Día de Olcott, porque él había confundado el centro junto con HPB en diciembre de 1882 y porque había dedicado casi todo el resto de su vida, aparte de todo lo que él hizo por el budismo y por muchas cosas, y viajando a Londres, en Estados Unidos, también estuvo en Cuba. En 1903, el grueso de todas sus actividades siempre fueron en Adiyar. Él tuvo la idea y fundó el primer parte del edificio de Adiyar dedicado a la biblioteca. Fue el que empezó las colecciones de grandes obras en, ¿cómo se llama?, en antiguos papiros, y también erigió los primeros trilithon, es decir, estructuras de 3 piedras que estaban a la entrada de grandes templos de antiguos, y sobre todo unos que estaban cerca de la ciudad de Madrás, y que el primero fue el que está a la entrada de toda la propiedad, y después, con la ayuda de distintas personas, entre ellos el español don José Cifré, se fueron levantando sucesivos trilithons, y ya hay creo que 6 o 7, sobre todo el que está delante del Gran Baniano, que es famoso en toda la India por ser uno de los ejemplares más antiguos vivos de esa, como éramos muy simbólica, simbólico árbol con sus flores, frutos, etcétera, que se conservan en todo el continente o subcontinente de la India. Después hablaremos más por qué y en qué forma se pasó a designarle Día de Adiyar, quién lo propuso y qué otras fechas que ya en el momento que él murió están ligadas a este 17 de febrero. Bien, continuamos entonces, voy a compartir pantalla. Eso es lo que Gaspar te iba a preguntar si ibas a No, compartir no, el sí, screen. sí. Sí, Ya, yo ok, siempre me thank gusta you. que ustedes tengan el texto a la Sí, vista thank lo que puedan. Por nada, Jimena. Estamos en un capítulo que él dedicó, como es natural, a la antigua cultura de su país natal, de la India, que ustedes saben que fue interés desde el principio que los maestros se pusieron en contacto con Sinet
el maestro KH específicamente, M durante una sustitución, etc. Y el maestro Serapis y su lugarteniente, Tweeted Bay, con Olcott, y expresaron lo que HPV entonces empezó a explicar, pero ellos fueron los primeros que se lo comunicaron a Sinet y a Olcott. Olcott no antes que Sinet, pero los de Olcott, él la estuvo totalmente en privado hasta que años más tarde decidió demostrar a través de sus memorias esa constante atención que los maestros prestaron a esa fundación que ellos mismos le encargaron a HPV primero, pero que la mandaron a que fuera a Estados Unidos a encontrarlo a él, porque él también estaba designado. Es como pasa con la señora Nivesan. En las cartas a Sinet, cuando Nivesan todavía era materialista, que como dice nuestro apóstol José Martí, era en ella nada más que la rebeldía de una mujer sincera ante el credo de odio y cartón de su marido, que era hipócrita y le quería exigir esa misma hipocresía a ella, y ella se negó, ahí fue donde se rompieron totalmente sus relaciones. Pues ella nada más que era una, como dijéramos, una rebeldía ante un credo impuesto por una persona como era su marido, aunque ella, como es natural, primero tenía un deísmo cristiano, pero vamos a decir, suave, innato, no dogmático. Esa la distinguió siempre ella, pero ella después se rebeló y fue atea un tiempo, y en ese momento que todavía era atea, que el mismo maestro le dice a Sinet que era lamentable que ella hubiera escrito junto con Carlos Brandloff, el otro del movimiento positivista y ateo de Inglaterra, con quien ella, como es natural, que trabajaba junta, pero que escribir lo que ella había escrito era completamente, porque Sinet se escandalizó de que le dijera o se iba a escandalizar en la misma carta donde está eso. Y él le dice, no, estamos de acuerdo que todo eso, pero ella va a hacer una gran labor por la sociedad teosófica y muy larga. Cuídenla. Se la encargan que la cuide a Sinet. Y eso se repitió en otra carta un poco más breve, la referencia, pero que ellos se veía, el maestro KH sobre todo, se veía que tenía la certeza que ella iba a hacer lo que hizo después. Es decir, que ella estaba predestinada, igual que HPV, igual que Olcott. Y en ese aspecto ellos demuestran que la habían aceptado, aunque no estaban de acuerdo con lo que ella publicaba en aquella época de materialismo y de maltusianismo sobre todo, que es lo que más a ellos como es natural, sabían que ella iba a tener que rectificar, como lo hizo, y pidió excusas por haber escrito a favor del maltusianismo cuando ya se hizo teósofa. Es decir que hay cosas que están tan bien señaladas, no solo en las cartas, sino HPV desde antes de fundarse la sociedad, Olcott desde fines del 74 que recibe las primeras cartas sobre todo a través de Tweeted Bay y de Serapi, que lo empieza a entrenar, se percataron de que ellos no estaban ya impuestos o sugeridos o instilados a HPV, que había otros seres que estaban detrás del movimiento y que eran muy superiores aún a HPV, y que HPV los veneraba. Una característica, nos dice él, de todo lo que ya ha dicho de la India, y de que ellos querían que esto es lo que, perdón, hice una digresión. Los maestros de un principio lo dicen así, en que ellos querían que la India volviera a tener
el esplendor y la verdadera profundidad que había perdido en la decadencia del hinduismo a través de dos cosas fundamentales: la degeneración de las castas en una forma de separatividad, cuando las castas nada más que eran escalones que toda la humanidad podía y es capaz y será capaz siempre de ascender por sí misma, que no es nada hereditario. Esa fue la primera deformación negativa del hinduismo, sino que también las supersticiones que habían añadido, pero sobre todo la más negativa y la única que HPV dice, aunque Inglaterra siempre se habrá considerada como, vaya, como un dominio ajeno a la cultura y a la verdadera India, el que haya suprimido y si hayan tomado, porque se tomaron cuando aquello medidas hasta, vamos a decir, obligatorias, que cada vez que había una cremación de un hombre casado, se rodeaba la pira con fuerzas para impedir que, o bien por fanatismo, la viuda se tirara a la hoguera y muriera con lo horrible de morir quemada viva, o que los mismos hijos o otros familiares la tiraran a la hoguera, por la superstición de que la mujer tenía que morir en la hoguera del marido. Y eso era una barbarie, no estaba en las escrituras, fue nada más que el egoísmo y la avaricia de los mismos brahmanes que falsificaron el sentido de las escrituras, de los Vedas que ellos consideraban tan sagrados. Fíjense que sagrado lo consideraban en esa época, que privó la avaricia, porque si la viuda no tenía hijos, todos sus bienes iban a los brahmanes. Es decir, que fue una avaricia cruel y asesina, porque en el fondo era un asesinato, aunque muchas aparecieran o como un suicidio propio o un asesinato de sus mismos hijos, que son las barbaries, y eso lo impidió indudablemente en Inglaterra. Y se prohibió y hubo que poner, repito, por la superstición tan extendida, poner guardias para que eso no pudiera pasar más hasta que, pero de todas maneras, casi todas esas viudas que se salvaron de aquello tuvieron que sufrir un ostracismo de la sociedad y de sus propios hijos, etcétera, durante varios decenas de años, etcétera, hasta que eso se fue, vamos a decir, aplacando y hasta olvidando. Y hoy, claro que muchos, yo creo, que en la India no lo considerarían ni decente, ni compatible con el amor y con la consideración a las personas. Es decir, lo considerarían, como lo fue, una práctica inhumana. Pero él va a lo positivo. Los maestros igual insistían en lo positivo, porque las castas aún se pueden, con el mismo Bhagavad Gita y otras escrituras, elevar a lo que son etapas de la evolución de toda conciencia humana. Y cada uno llega a donde puede en cada encarnación. Desde la de servidumbre de los Sudras a la segunda de los comerciantes o Vaisas, la tercera al verdadero luchador, pero luchador por los ideales, no los ejércitos antiguos ni modernos, que es el Kshatriya, y el Brahman, que es el ser establecido en su propio, es decir, el que se conoce a sí mismo. No es un sacerdote mero ni nada de eso. Todo eso son tergiversaciones de esta enseñanza tan sublime del Dharma, porque son los 4 dharmas fundamentales de la evolución humana. Entonces, pero él va a lo positivo y como reforzando estas ideas que ya él expresó en algunas formas, nos ratifica una característica del antiguo orden, era que junto con el reconocimiento de la unidad, y con mayúscula,
Es decir, no tenía que ver con toda esa separación de las 4 castas. Había una diferencia muy clara de tipos. Lo que podemos llamar los 4 niveles fundamentales de la evolución, que son las 4 castas fundamentales, y los tipos de expresiones en esas mismas 4 castas o dharmas. Es decir, lo que después se conoció como los 7 rayos. Son, como dijéramos, enseñanzas que permiten al ser humano conocerse a sí mismo y reconocer esta unidad en varias formas y en varios sentidos. Cada uno aprendía. Ahora fíjense lo que enfatiza Cyril Ram. Esto es lo que tiene que volver a la cultura, no solo de la India, de toda la humanidad. Porque esto fue una propiedad de nuestra raza. Los rishis divinos enseñaron a la antigua Aryavarta, que después es lo que se conoce como India, pero que abarcaba mucho más de lo que hoy abarca lo que es la nación moderna que llamamos India. Porque llegaba hasta los Himalayas, pero mucho más adentro de lo que hoy, y abarcaba también en la parte alta de la latitud de lo que es hoy también Pakistán, quizás parte de Afganistán, Bangladesh y Nepal. Todo eso fue en una época, esa sede, pero claro, hace más de 1.000.000 de años, la sede de toda nuestra raza. Y allí estuvieron estos instructores divinos que después se humanizaron y que de la instrucción divina que dieron en niveles también no físicos, o porque trascendían lo físico, aunque también llegara a lo físico, porque claro, nuestra raza sí tenía cuerpo físico desde el inicio. No es el caso de la tercera, de la Lemur, ya la Atlante tuvo cuerpo físico desde su inicio, y la quinta pues también, lo único que ya en el arco reascendente. La cuarta es la que está en el fondo, llega al fondo, es decir, a lo más denso, desde la tercera, que ya se densificó al nivel de hueso, pero se densifica más en la primera mitad de la cuarta raza atlante. Y empieza un lento, vamos a decir, retorno a niveles más sutiles del plano físico, como los que nosotros tenemos ahora. Porque en la raza atlante el sólido era el mayor elemento del cuerpo atlante. Nosotros tenemos el líquido como el 70% ya de nuestro cuerpo, porque estamos en el reascenso. Y aún la sexta raza llegará a ser nada más que aérea y etérea, al final sobre todo, y mucho más de los otros 6 planos, o de los otros 4 planos, porque la evolución humana no se hace en 7, al menos todavía. Pero no sabemos, yo creo que sí, que en el reascenso quizás la sexta raza vaya activando el sexto plano y la séptima aún el séptimo plano. Eso no está claro, pero no lo podemos ni afirmar ni negar. Pero sí es una idea que tenemos que tener porque todo se va expandiendo, igual que aún las razas de esta cuarta ronda se va expandiendo hacia el sexto y el séptimo sentido en la sexta y séptima razas, pues igual puede ser que los planos también que abarca entonces la humanidad se expandan a los 7 planos completos. Ahora nada más que hay 5: físico, cámico, manásico, búdico, átmico. Y sin embargo, el septenario se manifiesta dentro de ese quíntuple universo o quíntuple planos de nuestro universo. Así que todo esto yo no afirmo, estoy poniéndolo como posibilidad, nada más. Pero ven cómo está una serie de subdivisiones
que no son subdivisiones, subaspectos de la vida una y de la unidad de la vida en estas etapas de evolución, en estos tipos de evolución, en esta variedad de expresiones, pero de un mismo ser, que llamamos un ser humano. Así que cada uno aprendía en esta antigüedad de que él habla del antiguo orden, está refiriéndose al apogeo de nuestra primera expresión de la raza, durante sobre todo la primera subraza de la quinta raza raíz, que es igual, ese es el impulso que se va a dar a las 7 subrazas, porque todo está en todo, se van diferenciando en especializaciones, pero dentro de la misma unidad. Así que cada uno aprendía en esta antiguo orden a ser veraz consigo mismo. Si usted no es veraz con uno mismo, no puede ser veraz con los demás. Esa es una de las cosas por las cuales tenemos tantas tendencias a mentir, porque tampoco somos sinceros con nosotros mismos. Estamos en un nivel de confusión evolutiva todavía muy densa, pero estamos ascendiendo. De este modo, una mujer debía demostrar feminidad, un hombre las virtudes masculinas. Cada objeto y persona, aclara entre paréntesis Sri Ram, debía manifestar su cualidad innata y especial. Es decir, qué nivel evolutivo iba a llegar, qué casta, hablando en el lenguaje antiguo, pero en el sentido del antiguo orden, no en las discriminaciones de los brahmanes, porque la evolución, como es natural humana, estaba en distintas etapas. No todo el mundo pertenecía a la misma estatura de evolución y por tanto ser sincero consigo mismo, ser virtuoso en la línea específica, que en este caso todavía estaban muy separados los sexos, pues recuerden que eso también se va unificando y debe unificarse en lo interno, como es natural, pero en un sentido que no sea de libertinaje ni de degradación, en un sentido superior, en el sentido de abandonar la búsqueda del placer y solamente integrar las cualidades de ambos polos de la manifestación, la armonización, no la sustitución o la degeneración de una en otra cosa, etc. Así que, de modo que una mujer debía demostrar feminidad, un hombre la virtud masculina, cada objeto y persona, claro, entre paréntesis, debía manifestar su cualidad innata y especial. Es decir, la tónica que iba a expresar su mónada evolucionante en las alturas de su sendero de retorno, porque ya nuestra raza total tiene ese impulso del retorno y por tanto todas las etapas o subetapas de ese retorno están ya en esta primera de las razas que entra en ese arco ascendente. Y India fue, como si dijéramos, el espejo, sobre todo en su edad de oro, donde se iba a reflejar todas esas etapas hasta la más alta de evolución. Entonces nos dice el arte, la literatura, la religión, las tradiciones sociales, pero también en su línea positiva. Recuerden, esto comienza en la edad de oro de nuestra raza, en el yuga, o etapa de oro de toda la raza. Todo se combinaba para destacar las cualidades de los tipos especiales, cada uno en su propia esfera.
Es decir, en el nivel de evolución, en el nivel de manifestación de su tipo, de su rayo, porque esto está partiendo del todo hacia la manifestación de las subrazas y de todas las etapas que van a seguir y que todas van a irse espiritualizando. Pero la India es la que dio la tónica del total. Todos los ciclos estaban dentro vamos a decir, del predominio del gran mensaje que la India tiene para toda la raza. Por eso no ha muerto. Así que todo se combinaba para destacar las cualidades de los tipos especiales de cada uno en su propia esfera. Había un rey ideal. En la edad de oro no son los gobernantes corruptos de ahora, que llámense rey o el nombre que le den, nada más que están buscando su egoísmo, porque estamos en Kali Yuga. Y es lo que predomina. No decimos que todos sean idénticos, pero sí que casi no hay ningún gobernante que no sea corrupto. Lo que predomina es la corrupción. Que hay excepciones que confirmen la regla. Son muy dignas esas excepciones en un ambiente ya tan degradado. Así que había un rey ideal, un padre ideal, un esposo ideal, no un machista que domina y deja y se burla de todas las mujeres. Una esposa, un hermano, un sirviente. ¿Ven cómo está ahora en lo de las castas? Un estudiante, un asceta, que es lo que es verdadero brahman ideal. Es decir, todos se mostraban, se expresaban, se manifestaban en una condición ideal. Es casi que un paraíso comparado con nuestras etapas actuales de Kali Yuga. Y ahora lo consideramos que eso no puede ser, que la humanidad es muy egoísta, que la humanidad se ha ido expresando lo negativo según los yugas fueron descendiendo del yuga de oro a este yuga de hierro. Y por tanto, hoy la excepción es un ser humano que sea capaz de mantener sinceridad consigo mismo, ser un padre ideal, un esposo ideal, un hijo ideal. Eso era lo que predominaba. Y por eso aún los gobernantes eran ideales o eran de calidad ideal, cada uno o la mayoría al menos, porque es una edad diferente a la nuestra actual. Así que asceta ideal, de suerte que las antiguas leyendas constituían verdaderas muestras de ideales que las gentes contemplaban constantemente, porque eran dechados de virtud en esa primera subraza, en esa India o Aryavarta de hace 1,000,000 y pico de años, y que los llevaban a la realización. Recuerden también que lo que inicia una raza es la avanzada de esa humanidad, y que los llevaban a la realización, no dice a cumplir o a tenerse, no, realización de las verdades que se reflejaban en sus propias vidas. Realización de esas verdades. El valor de estos ideales es imperecedero. Eso deja un arquetipo que la raza completa va a, como si dijéramos, a realizar tarde o temprano. Que la humanidad completa, no vamos a poner ahora aquí la raza, la humanidad completa va a realizar, porque aunque esté todavía dentro de nuestro futuro como humanidad, tiene que ser primero un presente en el nivel de la edad o yuga de oro.
Que era una minoría de la humanidad total, sí. Había muy pocos seres encarnados con relación al total humano. Porque los que son pioneros de una raza y las expresiones más altas de su, ¿cómo se llama? De su expresión como primera subraza, son, consideramos, un reflejo de ese arquetipo. Y por eso el yuga comienza con un yuga de oro. Tiene que empezar, sí, con una minoría quizás con respecto a las mónadas que estamos evolucionando dentro del ciclo actual. Pero eso, eran discípulos, eran iniciados, eran richis, etc. Porque si no, no pueden dar el impulso para toda la raza. La India debe crear una cultura moderna, distinta de tantas que se ven en la vida presente y en la que no exista una antítesis o total encontronazo y total polarización entre el espíritu y la materia. La materia y el espíritu hoy aparecen como si dijéramos, enemigos en una fundación de una raza en su edad de oro. Ellos son una unidad o una expresión cercana a la unidad. Por eso él pone Sri Ram, y en la que no existe una antítesis entre espíritu y materia, sino una síntesis y una fusión. Es decir, ellos parecían como nada más que uno solo. La expresión imperecedera de toda la perfección que la raza iba a o va a encarnar, porque claro, la raza no ha terminado. La parte de la raza que triunfe, es decir, la parte de la raza que alcance la estatura de un hombre celeste, que es lo que es la síntesis de todos los seres que se conozcan a sí mismos y se autorrealicen totalmente, pues va a ser una síntesis y una función en un solo hombre celeste. Busquen en la doctrina, ya también se los he recordado varias veces. Eso está bien claro en Antropogénesis. Y esa es una realidad que desde el principio toda raza tiene que tener especímenes porque no puede darse el impulso a la raza completa si en la primera etapa no hay esta fusión de las mónadas más avanzadas que como pioneras lanzan el impulso de toda la raza raíz. Una cultura tal no puede formularse. No podemos seguir ciegamente ciertas reglas, porque a la vez que son ciegas, o es ciegamente que se siguen esas reglas, es que no hay realización de ellas. Y se nos imponen entonces, como vemos hoy que los países tienen que imponer comportamientos compatibles con la vida social, con la vida humana, con la vida colectiva, a través de leyes draconianas. Si robas vas para la cárcel o vas para, si matas vas para la cárcel o vas para una pena máxima, etcétera, etcétera. Pero eso no puede ser así en el inicio del impulso de una raza raíz. No podría triunfar la raza. Se estancaría antes de poder alcanzar el ciclo medio, o sea, la cuarta raza raíz. Debemos emplear nuestro juicio, buscar el equilibrio y penetrar en el espíritu que tiene que corporizarse. Y eso es lo que tiene que hacer el que quiera de verdad ser cooperador del plan de evolución.
tiene que hacerlo con su ejemplo, tiene que hacerlo con su propio impulso, tiene que hacerlo con su propia capacidad de avance. Y eso lo tiene que hacer la avanzada de la humanidad en cada etapa, subraza, en cada, hasta, vamos a decir, tránsito entre una subraza y otra, que nosotros estamos abocados a eso. Nuestra quinta subraza está para pasar a la sexta. Esa es gran parte de la misión encargada a los que entren a una institución como la Sociedad Teosófica y que sean sinceros y quieran cooperar al ciclo de evolución que viene y que es necesario apoyar, apresurar, impulsar para pasar de la quinta a la sexta subraza. La humanidad necesita tener un grupo de pioneros que se lancen a elevar su mente al nivel intuitivo, que es la característica de la sexta subraza en segundo lugar, pero que va a ser la característica distintiva de los principios a deducir por la sexta raza raíz. Ese sexto principio que llamamos Buddhi o intuición, que tuvo su tercer ojo en el arco de descenso, que se volvió primero psíquico y después se perdió a un físico, pero que va a renacer como un órgano psicofísico primero y físico totalmente después en la sexta raza raíz. Pero los pioneros lo tienen que ya, como dijéramos, empezar a anunciar desde un punto de vista más sutil, no psíquico en un sentido como el de la mediunidad, pero sí en un sentido de que no va a tener desarrollado todo el mecanismo físico que sí estará desarrollado en la sexta raza raíz y que aunque no tendrá un ojo físico en el occipital, porque nunca fue en el frontal, sino en el occipital, nunca tuvo que ser en el frontal porque no servía para guiar físicamente a la persona. Esa es una de las cosas que quizás los misterios no llegaron a dar a los que estaban en misterios menores, como parece que tuvo que estar Homero al escribir la Ilíada de la Odisea, que es en la Odisea donde está, pero bueno, posiblemente él pensó por eso que si había una visión, tenía que ser un ojo en la frente, porque tenía que estar para adelante. Y no fue así, correcto. Pero sí existió ese ojo. Y sí se fue atrofiando. Y ahora se irá activando, pero no necesita hacerlo como ojo físico, porque no va a ser ni tan siquiera psíquico, va a ser de un nivel espiritualizado, pero sí va a ser esa misma función que hizo lo que es hoy la glándula pineal. Pero bueno, fíjense cómo hay que emplear todo esto, porque si no, no se puede ser útil a la nueva etapa de reascenso que llega, que es la sexta subraza de nuestra quinta raza raíz. Debemos emplear nuestro juicio, buscar el equilibrio y penetrar en el espíritu, que tiene que corporizarse para eso. Es trino igual, triuno, ¿no? Porque va a unirse. Pero el juicio todavía está en relación con el antakarana, entre la personalidad y la individualidad. Ya el equilibrio es que ese antakarana está funcionando y la vida humana tendrá un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Pero ¿cuál es vamos a decir, su dirección? Penetrar en el espíritu.
que tiene que expresarse a través de los cuerpos, por eso dice, tiene que corporizarse. Y es el espíritu, ya no es ni Buddhi. Completa la manifestación trina de Atma, Buddhi, Manas. Y las une, se convierte en una expresión una. Este párrafo es fundamental para que podamos entender no solo la situación presente, no solo el reciente pasado, hasta cierto punto, cuando comparamos los 18 millones de años que hace que la raza Lemur recibió a los Pitris Misbatas, pues 1 millón y pico de años no es nada. Está con 17 o 16 millones y pico, porque claro, esto tiene, no sabemos las cifras menores, esas no importa. Pero lo que sí es que la verdadera meta no es ni tan siquiera el alma espiritual. La verdadera meta no es solo el equilibrio. Hay que penetrar en el espíritu, que tiene que expresarse a través de los cuerpos nuestros. Otro de los grandes retos de nuestro presente futuro, porque está todavía algo más adelante, pero ya es necesario que tenga voluntarios al presente. Esa es la oportunidad de un estudiante de teosofía si cambia su vida. Poder ser un colaborador de estas fuerzas, de este impulso, que va a emplear nuestro juicio, es decir, lo más alto de nuestra capacidad, de nuestras capacidades. Pero bueno, la tenemos que poner en plural ahora. Recuerden que es una sola capacidad. Penetrar en el espíritu, porque ya esta misma sutilización, la misma facultad, es una facultad. La facultad o la capacidad de poder elevar ese juicio a un equilibrio con la parte espiritual y penetrar finalmente en el espíritu para que él esté funcionando integralmente o corporizadamente a través de nuestra constitución. Claro, ahí igual hay que esperar a que haya mayor sutilización, etcétera, y mayor espiritualidad. Y si no, mientras tanto, si se activan cualquiera de los discípulos, porque tendría que ser discípulo para poder llegar hasta lo que le voy a decir, de uno de estos discípulos que se autorrealiza con el espíritu, se necesita pioneros, se necesitan avanzadas. Y eso es una de las razones por las cuales la fraternidad decidió levantar una punta del velo y tratar de que por simpatía, por comprensión, por juicio, por equilibrio, al menos una parte de los que recibamos o hemos recibido esta herencia tan, vamos a decir, completamente ennoblecedora, podamos decidirnos de verdad, o puedan decidirse, si el que les habla y las partes todavía atrasadas no son capaces de darle el punto de apoyo para que la India resucite, si no total, preferentemente a una etapa muy parecida a la que tuvo cuando fue descendiendo hacia la materialidad. Pero aquí, con etapas sucesivas de reascenso. Y continúa Sri Ram, solamente
cuando hayamos construido una forma de gobierno, cuando hayamos levantado una estructura en la que cada aspecto de la vida esté integrado por otro, tiene un retorno hacia esa unidad de la vida. Se me fue donde estaba. Bueno, solamente cuando hayamos construido una forma de gobierno, cuando hayamos levantado una estructura en la que cada aspecto de la vida esté integrado por otro, es decir, que todo esté entrelazado, en que el todo esté perfectamente articulado, palabra más apropiada, y cada individuo pueda mantenerse en su propio tipo, que no se puede obligar ni se puede forzar a los demás a donde no pertenezcan. Esto todo es esencialmente voluntario y esencialmente bajo la responsabilidad de esa jerarquía a la cual ya nosotros nos incorporaríamos para poder llegar a que la India y por tanto todas las siguientes etapas de nuestra evolución racial, la quinta raza raíz, pueda cumplir su cometido y no se fracase más, como ella puso en uno de los subtítulos de la obra original. De todos los aspectos de la vida hindú, el hogar, las costumbres del pueblo, su modo de ser, de vestir, todos los pequeños detalles de la vida, así como las leyes, las instituciones, las artes, las arquitecturas y el culto ya religioso. Quitando el paréntesis, de todos los aspectos de la vida hindú, de todo y cada uno, de cada cosa netamente hindú, debe ser abrir, ¿no? No, debe haber, ¿no? Debe haber el mensaje del Espíritu, de algún modo. Sí, debe de estar presente, debe de haber. Ahí hay un error. Debe haber el mensaje del Espíritu de algún modo, porque el Espíritu es lo único que es permanente. Las distintas etapas de cualquier subraza, raza raíz, etcétera, son transitorias. Por importante que pueda ser, aún dentro de la transitoriedad. Puede ser solo un susurro. Puede expresarse en el subconsciente, pero debe ser dicho en todo momento. Es decir, no importa quién lo escuche, lo importante es que esté diciéndose constantemente. No sé si se dan cuenta el sentido. Es decir, lo importante es que vibre, es que tenga para oír, oídos para oír, que oiga. Y lo tenemos en toda una serie de pasos que vuelve otra vez, que van hasta los 7. Y esos 7 estamos, como si dijéramos, conscientes de que es una malla de la unidad, malla de la Trinidad en general, de toda la manifestación que siempre tendrá un ingrediente aparente o mayábico. Solo de esa manera la India podrá cumplir una misión digna de la filosofía que le ha sido otorgada.
la filosofía verdadera, que después se dividió en 6 darshanas, pero que era la filosofía esotérica. Y esa fue la que se le otorgó a la India. Y tiene, como es natural, que hacerla revivir hasta antes del final del ciclo racial. Porque no puede troncharse a mitad de camino. Y todavía estamos a un poquito más allá nada más de la mitad del camino. Y ella, mientras tanto, tiene que cumplir, porque ella es la misión del grueso de la raza como tal, y de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y así sucesivamente. Ella tiene que cumplirla, la misión completa, porque ella es la que abre y cierra esta raza raíz, este ciclo. No solo el primer objetivo no es suficiente. Y nosotros no hemos sido creados para contemplar meramente esa filosofía, es decir, para solazarnos en palabras bonitas o en palabras hasta, como es natural, todavía muy llenas de significado de la filosofía Vedanta o de la Samkhya, que es la que se dice que sustenta el yoga, o lo de la yoga, que vamos a decir que ya las causas se establecieron. Los efectos no pueden dejar de manifestarse. Aunque nosotros no tengamos el dominio de esas causas y no tengamos la humanidad en general, la información, toda la filosofía esotérica de los grandes seres, de los rishis de antiguo, etcétera, son un eco de esta misma enseñanza. Y hay que esperar, pero con esa herramienta y con ese posible, sí, digamos, con esa herramienta y esa misión que no puede cesar hasta que la raza cumpla el ciclo completo. Empiezan en ese primer nivel, pero ese no puede morir mientras no se cumpla el total de los 7 aspectos. Son, como dijéramos, son postes indicativos que van a continuar. Podrá cambiar de nombre, pero es un hilo. Ese es otro sistema de sutras que la tenemos en un sentido interno y quizás hasta invisible y que no puede morir. Depende por ejemplo, en cuanto a las funciones que sabemos que se cumplen por la fraternidad de adeptos, la fraternidad de la tierra, la fraternidad de nuestra jerarquía logoica, porque pertenecen al logo, pues hay una serie de tradiciones o de enseñanzas que hoy se consideran tradicional, de que eso no perece nunca mientras exista la raza raíz completa. Y es la que tiene que llegarse a cumplir. Y entonces continúa Sri Ram. No estamos creados para contemplar meramente, es para realizarla esa filosofía, sino para emplearla, mas no de acuerdo a nuestra propia conveniencia, como usamos a veces la ley de karma o del karma, dejando las cosas tales cual son.
Ah, no, bueno, eso es karma, tiene que... No, eso no va. Y pasamos de un concepto que parece de ley serio a un sofisma, como el que hay una causa que no puede tener efecto y no la tiene y se acabó. No, no podemos dejar las cosas tal cuales son. Por eso dice, cuando debiéramos hacerlo, más nada. El hecho de que poseamos una filosofía no nos hace filósofos. No nos hace filósofos. El verdadero filósofo es aquel en quien la verdad más elevada se refleja en sus menores acciones. Porque no puede ser filósofo teórico, es filósofo total, es filósofo realización o ya filosofía realizada en ese ser. Porque si no, no somos verdaderos. Somos uno, como si éramos traicioneros o traicionamos nuestra propia verdad o nuestra propia evolución. Y la ley de karma no lo permite, hermano. Nos permiten en el Kali Yuga actual y esto y lo otro, vamos a decir, apariencia de una serie de cosas, pero en el nivel de la verdadera evolución, no. Y lo anticiparon los mismos líderes teosóficos como Ani Besant, Peter, etcétera, que nosotros éramos teníamos una oportunidad, éramos se dice, una expresión de la vida en la forma, pero que tiene que consumarse en el ciclo que nosotros representamos. Y esa primera subraza representó eso. Esta avanzada de lo que se va a completar y se tiene que reflejar en toda acción durante el transcurso del desarrollo de esta raza, de esta quinta raza raíz. Ya estamos en la quinta subraza. Nos quedan dos subrazas. La India necesita manifestar su verdadera cualidad en forma apropiada a la época que corre, sin comprometer esa cualidad. Él no dice, quizás esto necesita manifestar esa verdadera cualidad. Lo único que sea, vamos a decir, apropiada a la época, estamos en la quinta subraza, estamos comenzando la sexta, se está acelerando la utilización tanto de los vehículos como de la conciencia que actúa a través de ellos. Entonces, tenemos que mostrarla en cambio en toda su pureza. No es para molestar o para eh, demandar a otros. Es la misma India la que tiene que hacer eso. Son los mismos seres que encarnaron o encarnan y van a encarnar en ese quíntuple universo, símbolo del predominio, no ya de la quinta, del quinto principio, pero con las características de esta raza, no las características del Atlante, no las características del Lemur.
Así que eso es parte de lo que no se puede soslayar. Mostrándola en cambio en toda su pureza y expresándola en una forma que pueda ser comprendida por otros. Una forma que pueda equipararse a otras de la vida moderna. Y para continuar, para eso, la India debe empezar por poner su propia casa en orden. Lamentablemente, todavía no. Obviamente sigue el desorden, sigue el olvido de ese Dharma y el desorden y la materialidad la siguen agobiando. Así que para eso la India debe empezar por poner su propia casa en orden, reconstruyéndola, porque sobre todo la época en que fue colonia de un país occidental mucho más inferior en espiritualidad, etcétera, etcétera, pues necesita de una ayuda muy, pero muy, muy alta. Necesita un impulso, porque las características de Kali Yuga y de degeneración siguen predominando. Que puede surgir otro Gandhi o otra Nivesan o otra, indudablemente, pero que se necesita un impulso de un ser de esos quilates, me parece que es sin lugar a dudas. Así que para eso la India debe empezar por poner su propia casa en orden, construyéndola, digo, reconstruyéndola, para que resulte un edificio bello, perfecto en sus proporciones, artístico en sus accesorios, realmente hindú en su estilo. Igual tres aspectos que son uno solo. Así que tiene que ser perfecto, artístico y proporcionado. Entonces podrá invitar a la gente de todas las naciones para que la traten como un segundo hogar. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todas las naciones, de todos los hogares. Entonces los demás no tendrán que preguntar cuál es el mensaje de la India, porque le escucharán con oídos lo bastante sensibles para percibirle. Es decir, lo van a escuchar por ellos mismos. Y no hay que tener uno que sustituya al que en un momento dado oyó algo de ello y es decir que esto no es eh, sencillo, pero es esencial y él tenía la certeza de que en alguna otra forma
esto va a pasar para que pueda llegar la culminación de este ciclo. Entonces, por eso nadie va a tener ni que, ¿cómo decir? Ni que preguntarlo. Fíjense, nada más de preguntar es porque no se sabe. Si se manifiesta, todo el mundo lo va a reconocer por sabiduría. Porque, repito, esto es para la culminación de este ciclo racial. Aquí hay implícito muchas cosas y, como es natural, el ocultismo, la ley de evolución, etcétera, que obviamente Sri Ram tenía totalmente y no idealizado, sino incorporado como ideal perfecto, porque estos seres ya están más allá del promedio nuestro de evolución. Y obviamente él demostraba que era eso. Ahí termina. Y pasaríamos al capítulo 12, el problema de la libertad. Que mientras estemos en un nivel de ignorancia de la ley de evolución, ignorancia en el sentido no de que no la tengamos como información, de que no la realizamos como expresión del plan de evolución. Eso no puede ser cuestionado. Y el concepto de libertad, para vivirla en la práctica verdadera, no se adquiere intelectualmente, ni se adquiere, vamos a decir, bajo los conceptos materialistas y el desconocimiento, sobre todo de la ley de evolución, etcétera, que hoy priva en la humanidad actual. Pertenece a una herencia que tenemos todavía que incorporar todos los seres humanos a nuestra vida de una manera total. Nosotros confundimos libertad con libertinaje, con desorden y con una serie de cosas externas que no son compatibles con lo que Él aquí va a proporcionarnos. Eso, aunque no tengamos una gran iluminación, es como si dijéramos incuestionable que todavía no lo sabemos, que todavía no la hemos realizado como total significado de ese término, que es la libertad. Y por eso es un problema. Si internamente nosotros alcanzáramos esa libertad, la incorporáramos a nuestra vida totalmente, no habría problema de libertad. La humanidad sería la expresión, custodio, origen y destino de esa ley, porque es parte de la ley. La libertad es inherente a la manifestación de la ley universal de evolución. No se puede coartar libertad, ni se puede mal usar la libertad o usar libertinaje para decir que somos libres. Libertinaje es una degradación y no es libertad. Al contrario, es lo que más
aerroja y esclaviza al ser humano. Así que por eso es que vemos la libertad como un problema. Vamos entonces al inicio de lo que él va a explicarnos. Hasta hace poco, el problema de la India y de ciertos otros países era el de conseguir su libertad. ¿Por qué? Por todo el desarrollo del colonialismo, del dominio de un más fuerte hacia los más débiles, de toda una serie de expresiones del materialismo inherente a la era total actual como la medimos, es decir, de estos 2000 años o 2023 años que llevamos de pretendida civilización. Y no hay libertad, ni es capaz el ser humano de ejercer la verdadera libertad en el promedio, con las excepciones que confirman la regla. Volvemos a decir siempre. Y Sri Ram nos dice ahora, el problema es el de cómo emplear esa libertad. Si no hay una madurez interna, si no hay una realización interna, la libertad ni es concebida, ni es posible practicarla, ni es posible quizás ni tener una noción de ella verdadera. Porque por eso es que no la sabemos emplear, porque no sabemos lo que es libertad. Y por ello, ese es el gran dilema del mundo actual. Queremos emplear la libertad, pero no la sabemos emplear. Este es un problema que se presenta a todos los pueblos e individuos. Es un problema de evolución, correcto. Es un problema evolutivo. De esta suerte, a medida que podemos holgar más por los avances de la técnica y los cambios sociales, tanto más problemas se nos presentan cuando hacemos uso de nuestras horas libres. ¿Eh? ¿Por qué hay tanto libertinaje? Porque el ser humano no sabe ser libre, no sabe emplear sus horas libres. Y según se fue generalizando la facilidad para vivir, pues se fue también decayendo en el buen empleo de las horas libres. Y cuando, como ahora, no hay que trabajar lo que se trabajaba antes para poder llevar un bocado de alimento a la boca, pues lo que predomina es el mal empleo de las horas libres, el mal empleo de la libertad, y va así, totalmente desordenado todo. Y las personas no saben ser libres, ni cómo emplear, ni tan siquiera las horas libres. Por todo el mundo. Al contrario, lo que priva es la ociosidad, porque son horas de ocio. Es la madre de todos los vicios. Y ese dicho antiguo, pues, ha repetido y se repite cada día más en una civilización técnica que deja mucho tiempo libre, pero que nadie en general emplea correcta y equitativamente, etc. Por todo el mundo hemos visto últimamente un reconocimiento que va en aumento. La libertad de los individuos.
Es decir, casi no hay un lugar donde oficialmente haya un tipo de legislación de que las personas pueden ser tomadas en cautiverio o pueden ser mantenidas en cautiverio por razones de la población a la que pertenecían, de falta de cultura, de que no sepan trabajar, etcétera, etcétera. La esclavitud como institución se considera ahora en general como algo muerto y extinguido, pero en la vida real no es así. Y los ejemplos vamos a decir, desastrosos, de formas arcaicas y totalmente trasnochadas o totalmente incoherentes con ningún tipo de transacción, son personas que siguen siendo esclavistas y siguen disfrutando con la esclavitud de otros y se siguen beneficiando con la esclavitud de otros bajo una serie de, como dijéramos, apariencias. La esclavitud como institución se considera, por tanto, ahora en general como algo muerto y extinguido. También se acepta en forma general que toda agrupación natural de pueblos capaz de funcionar como Estado e independientemente tiene derecho a hacerlo. Es decir, este también es, como dijéramos, un derecho ideal, pero de la idea a la realidad no siempre hay buen trecho, al contrario, es totalmente lo contrario, pero se tapa, se disimula, se le da la vuelta. Así que también se acepta en forma general que toda agrupación natural de pueblos capaz de funcionar como Estado e independientemente tiene derecho a hacerlo, aun cuando los intereses que se oponen a este derecho puede decirse que no se han extinguido por completo. Algunos no lo declaran públicamente, otros en la práctica pues impiden que esto sea así. Empero, no existe en manera alguna un reconocimiento adecuado de la libertad que deben gozar los grupos y comunidades separadas del organismo internacional. Es decir, cada vez que hay alguna celebración de un, ¿cómo decir?, hecho, la celebración a la ocurrencia de un hecho, no pasa nada. Y en la práctica, todos esos seres humanos quedan esclavizados. En la práctica. Pero no existe en manera alguna un reconocimiento adecuado de la libertad que deben gozar los grupos y comunidades separadas del organismo fundamental que es la nación, por la raza, la religión u otros factores separatistas, minorías étnicas, minorías políticas, etc. Y en la práctica, esas personas no son libres. Por tanto, son esclavas. Así surge el problema de las minorías. ¿Ven? Que la democracia tal como está hoy, regida por la mayoría, no puede resolver. Ha sido el problema de las minorías el que llevó a la división de la India, Pakistán, Bangladesh,
las guerras entre de los países estos, India con Pakistán y Bangladesh también, y problemas fronterizos, a veces de asesinatos horrorosos, que ha creado dos problemas minoritarios de uno solo que existía. Y que cada vez se complica más, porque los ha hecho llegar a las armas atómicas, los ha hecho tener varias guerras oficiales y encuentros sangrientos extraoficiales, casi que, vamos a decir, perennemente. Si no más, menos, no hay certeza de que no vaya a haber otra explosión que pueda abarcar el continente entonces después asiático completo. La libertad del individuo es de consecuencia vital, porque el individuo es el centro de todo progreso. Y eso ya sea a una escala todavía proporcionalmente más asombrosa, más pasmosa, más terrible, sigue siendo, vamos a decir, la constante expresión de asesinatos, de, ¿cómo se llama? Incidentes de fronteras, etc. El individuo es quien hace surgir las nuevas ideas y en él reside la posibilidad de todo cambio o variación. Las organizaciones, los departamentos de Estado o relaciones exteriores y los gobiernos funcionan en una forma preestablecida y necesariamente se estereotipan y perpetúan Hay de ser un punto y seguido. Sin libertad no hay individualidad, sino únicamente sistemas. Resulta obvio decir entonces que la libertad es el requisito fundamental de la felicidad, sin la cual la vida, en el verdadero sentido, se ahoga y sofoca. Y por tanto, el problema va a seguir porque no ha tenido remedio casi que desde los albores de la humanidad, y lo único que ha hecho es en determinados puntos de todo el planeta, pero que son muchos, no es uno solo, como se podría pensar, por ejemplo, el caso de la India, sino que a nivel mundial, donde quiera hay una refriega, donde quiera hay muertos, heridos, donde quiera hay sufrimiento. Y eso se agrava por día y se complica por día. Es un hecho comprobado que la libertad constituye la nota clave del progreso en cualquier rama del pensamiento y acción de los tiempos actuales. La ciencia moderna que da a la época presente un sello más característico ha surgido del derecho de libre investigación, que la Edad Media había abolido totalmente. Era la Inquisición y el que investigaba podía ser llevado a la hoguera porque su investigación no fuera del agrado de la cúpula del cristianismo, del islamismo, porque el imperio otomano también fue igual. Derecho que no se conquistó sin amarga lucha y sacrificio, sobre todo en Europa occidental,
sin peligros o sin juicios y sin amenazas, tanto a Galileo como a Newton como a tantos otros. En política, la democracia se basa en el concepto fundamental de que todos los hombres deben disfrutar de igual libertad para controlar el gobierno que los gobierna, de cada lugar, de cada localidad, de cada país, de cada nación, etc. El socialismo es la proyección de la idea democrática en la esfera económica, es decir, que todo el mundo tenga algo para vivir y que nadie quede en la miseria total. En religión aceptamos ahora, en principio, el derecho de todo hombre de seguir dentro de ciertos límites los dictados de su conciencia y de sus ideas, excepto los países que, sobre todo dentro del islamismo, han prohibido cualquier de esas expresiones. Lo más terrible que está ahora, volvieron, creo que hoy, ayer, etcétera, es lo que ha pasado en Irán, el arte, y bueno, en Afganistán, que no se me permite ni ir a las universidades a las mujeres. El arte moderno muestra una creciente tendencia a romper con los convencionalismos, creando nuevas formas, aunque más no sea por el hecho de que sean nuevas, y aunque sean disparatadas, y aunque sean truculentas, y aunque expresen casi que insania mental. Vemos más libertad que nunca para la mujer en la política, en algunos países, pero repito, con el contraste de Irán y Afganistán creciendo hacia todo lo contrario y prohibiendo casi todo a las mujeres, y en las relaciones sociales, en las modas, casi todas degeneradas a una pura exaltación de la sensualidad y otras formas de autoexpresión, como podría decirse. En la educación también los progresos más notables de los tiempos actuales, como en el sistema de Montessori, también Waldorf, que ha ido también tomando ciertas influencias y que las dos parecen bastante, y bueno, ya las escuelas Krishnamurti, no como un sistema aparte, sino como inspirados en las enseñanzas del fundador de la fundación de Krishnaji. Claro, ahí hay progresos notables, pero en los tres se carecen de los profesores adecuados, porque mientras más alto el sistema de educación, más evolución tiene que tener las personas. Y los que estamos en contacto sobre todo con Danelli, que estudió los tres sistemas, que trató y que hizo, o con Catalina, con sus ensayos en la escuela de Adiar Nueva, en la academia, que es como se le llamó, porque claro que Olcott, la escuela Olcott, dio un enorme paso de avance en su época, pero no está avanzada de ninguno de los tres aspectos que fueron surgiendo. Montessori se trata, pero el problema es que no hay los profesores adecuados para esta altísima expresión de una educación mucho más alta. Y eso pasa tanto en el sistema Montessori como en el sistema Waldorf, como en las escuelas de Krishnamurti. Donde falla es el ser humano que tiene que guiar a esos niños. Porque se necesita una evolución, pero altísima. Y entonces, bueno, Montessori se basa en la idea, él nada más que llegó a expresar lo del Montessori,
la idea de que el niño, más aún que el adulto, necesita libertad, pero una libertad que no degenere en libertinaje. Eso es peor que el filo de la navaja del ocultismo. Necesita libertad para expresar su individualidad innata y nutrir la simiente de sus mayores posibilidades. Vamos a tenerlo que dejar aquí, pero lo que sí es esencial que nosotros podamos no solo simpatizar con esto, eso no basta, que podamos ser capaces de generar fuerzas que puedan aunar a que las almas que puedan alcanzar la estatura de maestros para este tipo de escuelas puedan tener ¿cómo decir?, una inspiración para impulsar los tres tipos, pero que los tres tipos de verdad de educación superior puedan salir de un nivel casi utópico en que hoy se debaten. Porque es lo que Daniel me dice, es que es tan difícil porque la libertad, el niño todavía no la puede a veces asimilar si no trae una evolución requerida. Es verdad que nacen muchos niños con esa tendencia y esperemos que sí, pero tenemos grandes dificultades, hermano. No nos podemos ir, como dijéramos, engañar. Entonces termino en la página 93. Que es aquí la 89. Siempre pongo las dos porque si no. Y en el párrafo, vamos a empezar en la educación también. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano. Nos vemos en unas horas y esperemos que todos podamos, esta parte, sobre todo de esta enseñanza de Sri Ram, podamos aunar mentes y corazones para que pueda haber libertad en la educación y que puedan inspirarse los maestros de todas estas tres tipos de escuelas, sobre todo que sabemos que lo están haciendo, que tienen el propósito de hacerlo verdaderamente efectivas y útiles para toda la humanidad. Hasta luego. Gracias. Gracias a ti, María Luisa. Hasta ahorita. Hasta luego. Nos vemos ahorita. Gracias. Sí. Hasta más ratito.